recién comenzamos a estudiar los domingos sobre escatología bíblica, doctrina de las últimas cosas. Y vimos necesario hacerlo, hermanos, después de que terminamos, por la gracia de Dios, todo el estudio del libro de Apocalipsis, que lo terminábamos nosotros, 45 mensajes pudimos encontrar allí, y vimos la necesidad de ampliar este tema de escatología. Comenzamos hace 8 días con el primer mensaje, dando una introducción a la escatología, y veíamos nosotros allí la escatología del Antiguo Testamento y la escatología en el Nuevo Testamento de forma general. Allí veíamos, hermanos, dos clases de escatología que los teólogos han dividido como la individual y la general, individual o personal, pero y la general. Vamos a empezar entonces a mirar esa escatología individual o personal, que como dijimos hace 8 días en la introducción, tiene que ver con la muerte, con el estado intermedio del hombre y la gloria del hombre. Y vamos a mirar varios tópicos, así que avanzamos hoy y comenzamos hoy, hermanos, con la muerte física. Pero antes permítame leerle a Hockeman. Él dice lo siguiente, dice: el acontecimiento escatológico más grande de la historia no se encuentra en el futuro, sino en el pasado, debido a que Cristo ha logrado en el pasado una victoria decisiva sobre Satanás, el pecado y la muerte. Los sucesos escatológicos futuros deben ser vistos como la culminación de un proceso salvífico que ya ha comenzado. Lo que sucederá en el último día, en otras palabras, no será sino la culminación de lo que ya ha estado sucediendo en estos días postreros. Y es interesante porque la escatología no es como mucho la piensa siempre hacia el futuro, sino que dejamos claro hace 8 días que todo el Antiguo Testamento de alguna manera es escatológico, porque él venía profetizando y cumpliendo algunas cosas, hasta que en el Nuevo Testamento el Señor vino a inaugurar su reino, pero no lo ha consumado. De hecho, nosotros quedamos claros hace 8 días que estamos entre el ya y el todavía no, que estamos en un tiempo de este siglo y estamos en un siglo venidero, que estamos, a eso se le llama los postreros días, entre la primera venida de Cristo, que decíamos que era la culminación de los primeros tiempos del Antiguo Pacto, y que era el inicio realmente de los postreros días, hasta el día final o la culminación, en este caso el día de Jehová o el gran día del Señor, se le llama los postreros días o postreros tiempos. Es decir, la iglesia está en los postreros tiempos, de tal manera que la iglesia está cumpliendo, hermanos, la escatología del Señor. Y la está cumpliendo, obviamente, y sobre todo en este tema de la muerte. Cada vez que muere una persona, de alguna manera, cumple esa parte escatológica. Así que vamos a mirar hoy la muerte física. Ese es el tema, la muerte física, específicamente. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque la muerte, hermanos, física se conoce como el fin de la existencia natural. Eso es, el fin de la existencia natural. Y hay muchas argumentaciones de que si realmente Dios hizo al hombre para que muriera o realmente fue por la caída. Bueno, no sabemos exactamente bien. Lo que sabemos es que tiene que ver, obviamente, con la caída. Sin embargo, cuando hablamos de la muerte física, hermanos, también se conoce como la muerte espiritual, que es la que realmente da a luz la muerte física. Entonces hay una muerte espiritual, pero no tratamos eso, de pronto un poco, pero no tanto eso. Así que, como manera de introducción, traigo a Francisco Lacueva, y él dice lo siguiente, el escritor: el ser humano es una unidad de existencia, vida y destino, unidad. De modo que no es solo el cuerpo el que muere, sino que muere el hombre. El hombre entero se perdió y el hombre entero necesita ser salvo. Luego dice: aunque la palabra de Dios expresa en un solo vocablo la muerte, en este caso tanto en hebreo, que es Mavet, y en griego Thanatos, esta reviste 3 aspectos conectados entre sí, que sería la muerte física, que es la que vamos a hablar ahora, la muerte espiritual y la muerte segunda, o la muerte eterna, o llamada condenación eterna. Entonces la muerte es separación, esa es la definición, es una
separación, de tal manera que la muerte física la vamos a ver como la separación del cuerpo y del alma, o el espíritu, como usted quiera llamarlo, pero hay una separación. La muerte espiritual la vemos como la separación de Dios y el hombre, es decir, Dios, y sé que es difícil de entender, pero Dios se ha separado del hombre. Y se ha separado no en el sentido de que Dios no está con el hombre, porque Dios está mirando al ser humano todo lo que pasa. De hecho, aquí lo tenemos muy claro y hemos enseñado que aún en el mismo infierno, porque hay gente que dice no, que el mayor castigo en el infierno es la separación, es que Dios no está. Mentira, porque Dios sí está en el infierno. Y Dios va a estar en el infierno condenando a los hombres que va a enviar allá. Así que Él no está separado en ese sentido. Sino que aquí la separación que se habla de la muerte espiritual es que Dios no está en el hombre, dentro del hombre. Por eso entendemos claramente la regeneración. En la regeneración dice que el Señor vino a darnos vida, vida en abundancia. Que la regeneración implica que ahora tenemos comunión con Dios desde adentro. Somos el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Entonces Él está con nosotros, pero con el mundo no está de esa manera. Está separado en ese sentido. Así que si en esta mañana los que estamos aquí hemos sido regenerados, hemos tenido un nuevo corazón, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, nosotros somos seres espirituales. Pero si hay personas que no son regenerados, no han sido perdonados sus pecados, están en una muerte espiritual, es decir, están separados de Dios, la vida del Espíritu no está en ellos. Y ampliando un poquito ese concepto, el escritor Luis Berco dice lo siguiente: según la Biblia, la muerte física es la terminación de la vida física por medio de la separación del cuerpo y del alma, lo que dijimos, separación del cuerpo y del alma o espíritu. Nosotros aquí entendemos solamente el hombre es alma, espíritu, cuerpo, no tres, el hombre es dos. Eso lo tenemos claro nosotros. Nunca es una aniquilación. Y hablando de aniquilación, ahí están los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día que creen en la aniquilación de las almas. Entonces nunca es una aniquilación como muchos creen, aunque algunas sectas explican la muerte de los malvados en este concepto. Es decir, ellos creen que la muerte de los malvados, que no están con ellos, el Señor aniquila las almas. Dios no aniquila, hermano, ninguna cosa en su creación, dice Luis Berco. Dice también, la muerte no es la cesación de la existencia, sino una separación de las relaciones naturales de la vida. Luego dice, es imposible decir con exactitud lo que es la muerte. Hablamos de ella como la cesación de la vida física. Entonces es un misterio, la muerte es un misterio. Porque no es la aniquilación, de alguna manera es muerte, pero seguimos existiendo. El cuerpo se desintegra, como dice la Biblia, se vuelve polvo, pero luego Dios lo recupera otra vez. Hoy voy a hablar de tres cosas, hermanos, en cuanto a esta muerte física. Yo les dije a ustedes, escatología, tal vez me he sentado este año, terminando todo este año, porque yo voy a ir paso a paso. El tema de hoy es solamente la muerte física y voy a hablar acerca de 3 puntos allí. Y el primero es la conexión entre el pecado y la muerte. La gran pregunta. Dios hizo al hombre para que muriera, y si el hombre no hubiera pecado, entonces no hubiera muerte. Ahora, aunque eso no lo entendemos muy bien, pero sí podemos entender que hay una conexión, hermanos, entre el pecado y la muerte. Y eso es lo que voy a tratar de demostrar. La muerte en el hombre se da a partir de la caída, aunque es probable que en el mundo animal y vegetal ya existiera con anterioridad la muerte. ¿Y por qué sabemos eso? Bueno, hay muchos registros fósiles que nosotros no podemos tampoco ir en contra de ellos, donde dicen inclusive que antes de la caída o antes de que existiera el hombre ya había muerte, por lo menos muerte animal, y había muerte vegetal. Y obviamente no me meto en eso ahora, pero una de las razones es precisamente por lo que se conoce como ¿cómo es la vida muerte? Unos mueren para que otros vivan. Es decir, los animales carnívoros, pues como hay algunos creen, pero eso ya es conjetura de pensar que antes de la caída de Adán los animales eran vegetarianos. No, si ellos eran carnívoros, muy probablemente comían allí, pero se cree que existía la muerte vegetal y animal, más no humana. Allí otra vez tomando a Hockeman, él dice lo siguiente: a menos que deseemos mantener que la naturaleza es hoy totalmente diferente de lo que era antes de la caída, debemos admitir
que con toda probabilidad había muerte en el mundo vegetal y animal antes de la caída. No son conjeturas porque la Biblia obviamente no nos especifica eso muy bien. Pero la Biblia sí nos habla de la conexión de la muerte humana con el pecado. Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver. Y no importa lo que la gente niegue todo esto, no importa de la aniquilación y todo esto, o inclusive algunos han negado que esté de alguna manera conectado el pecado con la muerte. Dicen, no, aún, han dicho algunos, aún si el hombre no hubiera pecado iba a morir. Pero la Biblia claramente nos habla de esa conexión y es donde quiero que vayamos a mirar. Comenzamos mirando Génesis 2, 15 al 17, donde nos dice así. Aquí está Adán y Eva en el huerto, todavía no han pecado. Y aquí hay una advertencia, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí está la advertencia, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, serás separado. Y entonces ahí está la advertencia. Si el hombre hubiera elegido el árbol de la vida, como lo vamos a ver ahora, pues no hubiera muerto. Pero aquí vemos que está muy conectada la muerte a la desobediencia. Dios da una orden. Se conoce como un mandamiento positivo, una ley positiva que se le dio, como hemos estudiado aquí anteriormente, en ese pacto de obras que fue con Adán. Y entonces, aunque Adán tenía los mandamientos de la ley moral, pero él tenía específicamente, y era para él solamente este pacto positivo, que es, no puedes comer de este árbol, el día que él coma, morirás. Y aclaro que esto era para él, porque para la humanidad de él adelante no se le prohibió comer de algún árbol, era solo para él. Ahora, él representaba a la humanidad, de tal manera que cuando Adán fallara en este mandamiento que Dios le dio, en esta ley positiva que le entrega, si él falla, a partir de ahí toda la humanidad fallaba, porque él era el representante. Hay mucha gente que alterca aquí y dice, no, yo no soy responsable de la caída de ese man. ¿Cómo me van a imputar a mí el pecado de Adán? Yo no estaba. Ah, bueno, entonces yo me voy para el otro lado. Entonces tampoco merece la imputación de la justicia de Cristo. Solamente aquel que recibe la imputación en Adán, ese puede recibir la imputación del pecado, ese puede recibir la imputación de la justicia en Cristo. Porque Cristo es cabeza federal, cabeza representativa para nosotros, igual que lo fue Adán. Adán falló, Cristo restauró. Es muy importante eso. Entonces ahí está la primera referencia a la muerte. El día que coma de él, ciertamente morirás. Ahora ellos comieron del árbol, desobedecieron. Y ahora miren lo que dice la Biblia en Génesis 3:19. Y cuando está hablando de la maldición de la tierra, luego dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Esa palabra, vuelvas a la tierra, está hablando de la muerte. Y le dice, porque de ella fuiste tomado. ¿Qué es la muerte? Tú eras tierra, eras polvo, porque el Señor hizo así al hombre, del polvo de la tierra vas a volver. Muerte es que vas a volver allá. ¿Por qué tuviste vida? Porque te hice y te soplé espíritu de vida. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la muerte que está allá. Entonces él está diciendo, tú vienes de la tierra, yo soplé mi hálito, mi vida la soplé en ti, tú eres un ser viviente porque te hice. Y ahí es donde tenemos los dos componentes del ser humano. El ser humano está compuesto por algo material, polvo de la tierra, y por algo espiritual, que es el soplo de Dios. Y ese es el hombre. Pero entonces ahora la muerte es la separación. El día que coma de ese árbol, entonces vas a volver al polvo. Y eso es la muerte, hermanos. La muerte es esa, la separación. El alma o el espíritu va a Dios, como dice la Biblia, pero el cuerpo va al polvo a ser putrefacto. La resurrección, como lo vamos a ver más adelante, ahora es la unión otra vez de esa muerte, por eso se llama la vida. Con respecto a la muerte, otra vez, y toco a Hockeman otra vez acá, y él dice lo siguiente, a la luz del resto de las escrituras, sin embargo, la muerte que aquí se presenta como amenaza, debe entenderse como algo más que la simple muerte física, que es lo que habíamos dicho ahora. El hombre es una totalidad, con un aspecto espiritual tanto como físico, dado que según la Escritura, el significado más profundo de la vida es la comunión con Dios. Esa es la vida, porque el que tiene a Dios tiene la vida. Dice, el significado entonces más profundo de la muerte debe ser la separación de Dios. Si el significado más profundo para el hombre es la vida, y la vida es la comunión con Dios, entonces ahora la muerte es la separación de Dios, porque muerte es no tener vida.
es no tener entonces a Dios, como lo explicaba al comienzo. Así que la muerte con que se amenaza en Génesis 2:17, por lo tanto incluye lo que nosotros comúnmente denominamos como muerte espiritual, a saber, la ruptura de la comunión del hombre con Dios. Debido al pecado del hombre, todo ser humano está ahora, por naturaleza, en un estado de muerte espiritual. Entonces pudiéramos decir, ¿qué es lo que lleva a la muerte física? Pues la muerte espiritual. Y entonces ahí viene otra pregunta, bueno, pues si entonces Dios ya nos dio la vida espiritual, ¿por qué morimos? ¿Por qué el creyente muere? Hermano, y eso lo vamos a ver más adelante nuevamente, pero es debido a la caída. Y debido a que todavía nosotros estamos en un mundo caído y nosotros todavía conservamos una naturaleza corrupta. Cuando tú y yo no vamos a morir el día que esa naturaleza sea quitada. Mientras tú y yo, aunque somos regenerados y aunque tenemos la vida de Dios y somos seres espirituales que podemos comunicarnos con Dios, déjeme decir que también somos seres pecaminosos que cometemos maldad y pecado todos los días. Y esa es la razón por la cual la muerte está, aunque somos regenerados. Ahora veamos la combinación y por eso hay que mirar siempre el contexto y ampliarlo un poco para poder entender de qué muerte está hablando. ¿Está hablando de la muerte física? ¿Está hablando de la muerte espiritual? ¿O está hablando de la muerte eterna? Efesios 2, 1 al 5, lo voy a leer todo porque esto es muy importante. La muerte espiritual, cómo está conectada con la muerte física, es decir, todos vamos a morir por situaciones espirituales de la muerte. Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Y está hablando de la iglesia le dio vida. Es decir, la iglesia no tenía vida, la iglesia estaba muerta, la iglesia estaba separada de Dios. Y Él dice, y Él os dio vida, Él os dio vida en Cristo. ¿Cuándo dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que aquí habla de una muerte espiritual. Entonces, aclaro este concepto porque muchos dicen, pero ¿cómo así? Pero Dios entonces no le cumplió a Adán, porque le dice, el día que coma de ese árbol morirás. Adán y Eva comieron de ese árbol y no murieron. Bueno, no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, y ahora le voy a demostrar cómo fue eso. Pero déjeme, yo le leo acá. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La conexión aquí entonces de la muerte es con el pecado. Pero luego describe la manera como el pecado es que opera, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, es decir, en esos pecados. Y está hablándole a gente creyente que antes de ser cristiana anduvo en esto. ¿Cómo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así que toda la corriente de este mundo, y la gente sigue la corriente de este mundo, el sistema de este mundo, sencillamente porque está muerto espiritualmente, lo que él dice. Pero luego dice, ¿y pues por qué si yo hago lo que el mundo hace en muerte espiritual? Pues porque dice, porque está conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, este mundo, este sistema mundano está gobernado, en este caso, el sistema mundano, no el mundo como tal, ni los hombres. El sistema mundano está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y mire lo que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que están en una muerte espiritual. Ese espíritu Satanás no opera en los hijos de obediencia, es decir, nosotros. Claramente la escritura lo da a entender. Pero hay un tercero, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué era lo que gobernaba nuestras vidas entonces? Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa la dominaba. El pecado era el rey de nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia ahora con ser regenerados? Que el pecado ya no reina en nosotros. Ahora reina Cristo, ahora reina el Espíritu Santo, debe reinar. Pero aún así, el pecado no ha sido aniquilado totalmente. En un sentido, Cristo ya derrotó el pecado, pero en otro sentido, nosotros tenemos que darle muerte, mortificarlo por medio del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual cuando hablamos en términos escatológicos decimos que la iglesia está en ella y él todavía no. Ya nosotros estamos libres de pecado en la justificación, pero todavía tenemos un pecado remanente en la santificación. Por eso entender estos puntos doctrinales es fundamental para el creyente. Entender qué es la justificación y qué es la santificación. En la justificación ya no hay pecado. Estamos libres del pecado. Cristo murió por nuestro pecado. En la santificación tenemos un remanente de pecado que nos lleva todavía a ofender a Jesucristo. Y entonces dice aquí, en otro tiempo nosotros vivimos haciendo la voluntad de la carne. Pero Dios, que esto fue lo que cambió, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, otra vez lo repite, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Entonces note aquí, hermanos,
que el pecado trae la muerte, pero la aniquilación del pecado trae la vida. ¿Ven? Esa es la obra de Cristo entonces. La muerte física se presenta entonces como el impedimento de la vida eterna. La muerte física se va a presentar ahora, y la muerte espiritual obviamente, como el impedimento de la vida eterna. Vamos a mirarlo en Génesis 3, 22, 24. Yo quería primero explicar eso para luego entrar acá. Adán y Eva han pecado. Adán y Eva ahora han recibido una maldición. Pero ahora la mayor maldición de Adán y Eva, de ahí para toda la raza humana, está en Génesis 3, 22, 24. Dice Génesis 3, 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Aquí Dios está hablando en su Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, note lo que dice Dios, y esto es interesante, que no alargue su mano, o sea, que vea la posibilidad, y tome también del árbol de la vida. Es decir, que ellos no habían tomado el árbol de la vida. Adán y Eva no habían tomado el árbol de la vida. Tomaron fue la ciencia del bien y del mal. Pero ahora con esa condición, que no sea ahora que alargue su mano, y que tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si Adán y Eva toman ahora, con esa condición pecaminosa, del árbol de la vida, quedan malditos. Porque no hay manera de remitir el pecado, no hay manera de redimirlos ahora. Por eso, y es una gracia, no es una maldición como algunos lo ven, aunque pareciera. El ser expulsados del paraíso no es una maldición, más es una gracia. Porque el Señor dice, no vaya a ser que ahora alargue su mano, y así como tomó el árbol de la ciencia del bien y del mal para su maldición, y está en maldición, ahora en esa maldición tome también del árbol de la vida y come y viva para siempre. Quedará maldito por toda la eternidad. Entonces dice, y esta es la gracia de Dios, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora note, y echó pues fuera al hombre. Separación. Entonces llama muerte espiritual. ¿Vio? Echó fuera al hombre. Ya el Señor no lo quiere en su huerto. Apártese de mí. Lo echó, lo sacó del huerto. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Note, otra vez, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Y por qué así, hermanos? Porque el hombre cometió alta traición, y esa alta traición que cometió el hombre, ahora solamente le esperaba la condenación. No solamente la muerte, ahí fue muerte espiritualmente, murió espiritualmente, y estamos demostrando acá cuando lo saca del huerto. Pero él tiene una vida natural todavía, sí, pero más adelante él va a morir físicamente también. Y si él muere, escuche, él tiene una muerte espiritual ahora, y esa muerte espiritual lo va a llevar a una muerte física. Y si él muere físicamente con esa muerte espiritual en su vida, entonces recibirá la muerte eterna, que es la condenación eterna. Y ahí es donde viene el plan de redención. Y Dios saca al hombre del huerto y lo expulsa, y multiplíquese y listo, y hágale. Pero luego Dios tiene un plan, y es enviar a la vida, que es Cristo mismo, para redimir, pero ya no a toda la raza humana, sino a parte de esa raza humana, como terminamos en Apocalipsis diciendo, y que ahora tenemos la vida. Entonces esto es bien interesante. ¿Por qué lo expulsó? Para salvaguardar el árbol de la vida. Que ¿quién puede comer el árbol de la vida? Aquel que ha sido perdonado del pecado. Es el único. Para poder comer del árbol de la vida hay que haber sido perdonado de ese pecado que cometió. Por eso, hermanos, ahí entra la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, y que es una bendición. Por eso todos nacemos fuera del huerto, pero Dios con el Evangelio nos llama y nos atrae hacia su huerto. Miramos la relación que hay ahora. Esta misma conexión se menciona en el Nuevo Testamento, y obviamente no voy a ir a todo el texto porque es bien interesante, pero Romanos 5:12, ese primer versículo, porque usted puede leer hasta el 21 y encuentra esa relación que hay entre muerte y pecado. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es este hombre? El primero, Adán. El pecado entró en el mundo, dígalo de esta manera, entró a la raza humana por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Ve? Así que la muerte está conectada con el pecado. La muerte física está conectada con el pecado. Dice que así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y yo no voy a explicar eso, pero porque la ley dice que donde no hay ley no es culpa de pecado, claro, pero aún Pablo tiene que aclarar que aún aquellos que estaban sin ley también pecaron. ¿Por qué? Porque hay una ley, hermanos, que es una ley moral, que fue escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones desde el mismo momento que Dios hizo al hombre. Así que todo ser humano, los niños nacen con una ley moral impresa en su ser. Después conocerán la ley
externa, en este caso pues la palabra, en este caso, pero todos tenemos una ley, y como la quebrantamos, entonces en ese sentido es que todos somos pecadores, nacemos como pecadores. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Tengo otras versiones aquí para que lo miremos. Aquí dice la paga del pecado es muerte. La Nueva Traducción Viviente dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ahí la paga puede ser salario también. El salario por haber pecado es la muerte. La traducción al lenguaje actual dice que solo viven para pecar recibirán como castigo la muerte. Los hombres que solo viven para pecar, y obviamente aquí son todos, recibirán como castigo la muerte. Y la traducción al lenguaje actual, la Nueva Traducción Viviente, la paga del pecado es la muerte. Y en 1 Corintios 15, 21 al 23 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, siempre la Biblia nos va a enseñar eso, la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22, porque así como en Adán todos mueren, ¿y por qué mueren en Adán? Por el pecado. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ojo con ese pasaje, porque hay personas que se pueden pegar y a decir aquí y a creer en una salvación universal. Y como lo dejamos claro la vez pasada, Cristo no murió por el pecado de todo el mundo. Y aquí me ayuda más este pasaje. Cristo murió como cabeza representativa. Ojo, nunca se le vaya a ir de la mente esto, porque es la manera para entender mucho mejor el sacrificio de Jesús y no entrar en confusión. Y aquí está el texto, porque así como en Adán todos mueren, en Adán, los que están dentro de Adán, los que están como representados en Adán, todos mueren. Así que ¿quién está representado en Adán? Toda la humanidad. Toda la humanidad, no hay uno que no esté. Todos los seres humanos, solamente Cristo no. Todos los seres humanos estamos representados en Adán, cabeza federal. Así que todos los que estamos en Adán pecamos, todos los que estamos en Adán morimos. Pero luego dice también, y ahí va a cambiar a otra cabeza federal, también en Cristo. Cristo es diferente a Adán. Cristo es el segundo Adán. Cristo es el postrer Adán. Es decir, Cristo es diferente al primer Adán. Y lo veíamos en el estudio, nació sin pecado. Es diferente. Así que los que están en Cristo, también en Cristo, todos serán vivificados. No está diciendo que todos serán vivificados los que estaban en Adán. Los que están en Adán mueren. Los que están en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. ¿Quiénes son todos los que están en Cristo? La iglesia, los escogidos, los creyentes, los redimidos, su pueblo, sus ovejas, por los que Cristo murió. ¿Se dan cuenta? Ahí están las dos cabezas federales. Entonces, todos estamos en Adán y por eso vamos a morir. Pero como nosotros pasamos de Adán, quedamos obviamente con la consecuencia de la muerte, pero pasamos de Adán a Cristo, ahora estamos en Cristo, entonces todos seremos vivificados. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque morimos naturalmente, espiritualmente no estamos muertos. Entonces, como espiritualmente no estamos muertos, vamos a morir físicamente, pero como espiritualmente estamos vivos, esa espiritualidad viva que tenemos ahora nos permite tener una vida eterna, que fue lo que Jesucristo vino a ofrecernos. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Ve? Así que, hermanos, ya usted con esto se está dando cuenta que no importa la persona que muera, no importa lo que tenga, no importa la raza, no importa cómo sea, si esa persona está sin Cristo, pasa a la condenación. Si esa persona está en Cristo, pasa a la vida eterna. ¿Por qué? Porque si está sin Cristo, está en muerte espiritual y entonces merece la muerte eterna. Si está con Cristo, tiene vida espiritual y merece o va a recibir mejor la vida eterna. El otro versículo de la conexión que hay entre el pecado, que no lo puedo dejar escapar porque es bien interesante, es Santiago 1:13. Aunque nosotros estamos estudiando el libro de Santiago, bueno, la carta de Santiago mejor, epístola de Santiago, pero tomemos otra vez esto, Santiago 1:13, 15. Mire la conexión. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está la tentación, es interna. La tentación nunca es externa. Porque cuando usted ve algo externo y usted se inclina a eso externo, usted ya fue tentado internamente. ¿Sabe qué hace
lo que usted llama externo, sacando lo interno que hay en ti y lo que hay en mí. Cuando la gente peca externamente, materializó el pecado que tiene hace rato internamente. Así que nadie cae en pecado porque es que la circunstancia. No, cayó en pecado porque usted es un pecador interno. Internamente tiene eso y se le desarrolló. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, note, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, uno puede ser tentado, pero no concebir. La tentación no es pecado. El pecado es cuando es seducido, atraído, y entonces dice, es concebido. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo sé que en lo que voy a decir, y yo lo tomo de acá, no estoy equivocado. Nosotros tenemos una vida espiritual. Y estoy seguro, y me baso en este pasaje, que cada vez que tú y yo, aún siendo cristianos, pecamos, espiritualmente se muere algo en nosotros. Espiritualmente. Por eso muchas personas que se permiten ciertos pecados no pueden avanzar espiritualmente, no pueden santificarse espiritualmente, no pueden entender la palabra. Usted está sentado allí y dice, aquí amén, gloria a Dios. ¿Usted qué entendió que yo no puedo decir el gloria a Dios? Pues yo no entendí. ¿Pero por qué no entiendo? Estoy muy delicado, mi amado hermano. ¿Quiere tener mayor capacidad, mayor entendimiento? Deje de pecar. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y sé que aquí está hablando, obviamente, de una muerte natural, pero obviamente muerte espiritual. ¿Y por qué digo eso? Porque eso va muy ligado, hermanos. Es decir, yo no veo en la escritura que se desligue la muerte física de la muerte espiritual. De hecho, la muerte física viene como consecuencia de la muerte espiritual. Yo no estoy diciendo con esto que va a perder la salvación. Si la tiene, no la pierde, pero algo muere. ¿Y qué es lo que muere espiritualmente? La capacidad de discernir algo, de entender algo. ¿Por qué no de tener una sabiduría? A veces se da sobre todo, y yo también, y ¿por qué? Bueno, hay algo que está en nosotros. ¿Por qué ese problema en el matrimonio? Y me pregunto yo, son dos cristianos, sin embargo hay problemas en el matrimonio. ¿Qué pasa? Déjeme decirle que hay algo allí que no está bien. Hay una desconexión con el dador de la vida. Porque por la gracia de Dios, 37 años de matrimonio acá. Y sé que hemos tenido problemas, pero los mejores tiempos los vivimos ahora. Ahora, no es que no nos enojemos, yo me enojo, yo soy muy iracundo todavía y Dios está tratando eso conmigo, cada vez menos, obviamente. Pero los problemas se resuelven rapidito. ¿Por qué? Porque mi esposa está la vida y mí está la vida. Así que no me diga con cuentico. Personalmente, en ese sentido, y yo lo digo como dijo Jesucristo. ¿Y por qué les permitió el divorcio? Por el estado del corazón del hombre. Pero una pareja que ambos amen a Dios, ambos digo, porque puede ser que uno ama a Dios y el otro no, y si el otro se desconecta, pailas. Tienen que ser los dos. Hermano, la vida en Dios es preciosa. Y me atrevo a ir mucho más allá, inclusive hasta en la parte financiera, aparte de negocios. En mi mente no cabe, y creo que lo decía el miércoles acá, en mi mente no cabe, hermanos, que una persona, a no ser que esté en el plan de Dios, y puede ser que esté en el plan de Dios, y si está bien es otra cosa, pero nos da la capacidad. Por eso estos hermanos que no vinieron hoy, y que me llamaron por alguna situación, no sé si es que les falta un poquito de tener más conocimiento de Dios y ser más atrevidos, porque a mí no me puede detener una situación, por muy difícil que sea, para el día del Señor. Y me perdonará lo que le digo allá, pero ahí se me quedaron acá 3 familias. Por eso están en la silla ahí. La idea es que no haya ninguna silla libre. Pero todavía hay personas así. Y quizás hay algunos aquí todavía. Le voy a decir una cosa. Si usted en su familia está, y ya, dígame lo que me quiera decir hoy, pero si en su familia se acostumbra a que cada fin de semana, si no se enferma el gato, se enferma el perro, y si no el otro, eso es una situación espiritual que se debe luchar con eso. No puede ser que sea más fuerte eso que el poder de Dios que quiere que yo lo adore para venir a un culto.
O le tiro otra, si a usted siempre le sale el negocio el domingo, si a usted siempre le sale la reunión el domingo y... Pastor, otra vez con lo mismo, sí, hasta que me muera voy a... Porque el domingo es el día del Señor, mi amado hermano. Y tiene que haber una deficiencia espiritual para desistir. La conexión entonces del pecado con la muerte. Número 2, Cristo vino al mundo para conquistar y destruir la muerte. Eso es ahora lo positivo. Sí, el pecado produjo la muerte, pero ahora Cristo precisamente vino a conquistar y a destruir esa muerte. Y lo hablamos ahora en el tema. La encarnación fue necesaria para morir en nuestro lugar y liberarnos del pecado, de la muerte y del mismo diablo. Si Cristo no se hubiera encarnado, como lo veíamos en la clase ahora, hermanos, no había posibilidad de salvación, pero que Cristo tomara forma humana y fuera a esa cruz y muriera por nosotros en nuestro lugar, eso hizo la liberación, en este caso de la muerte. Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, tuvieron una naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, y eso lo veíamos ahora. Él tuvo una naturaleza humana, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte, es decir, la naturaleza humana de Cristo tenía que morir, pero con la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, ¿vio? Y luego dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte, tú y yo teníamos temor a la muerte, pero librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En toda la historia de la humanidad y en todos los grupos étnicos que haya habido, siempre la gente ha tenido temor a la muerte. Tan es así que los antiguos, cuando moría una persona, o los faraones y todo, en el cajón le echaban las joyas o le echaban comida, agua para que le vaya bien en el viaje. Por lo menos no sabemos dónde va, pero había temor a morir. Pero dice que Cristo vino y precisamente destruye al diablo. Ahora, ¿cuándo el diablo tuvo el poder sobre la muerte? Pues porque se dice aquí en el diablo, porque ¿quién fue el que tentó a Adán y Eva? El diablo. Es precisamente por eso, y el diablo entonces tuvo una autoridad sobre el mundo caído, y es precisamente por eso. Entonces el Señor viene y al destruir el Señor el pecado, le quita el poder al diablo. Por eso el diablo no tiene poder en aquellos que hemos sido libres del pecado. Amén. Es normal que nosotros aquí lo hemos aprendido. Por eso aquí no se hace guerra espiritual, ni se echa fuera demonios, ni nada. Acá se predica el evangelio. Y así, por muy endemoniada que es una persona, si Dios la libera a través del evangelio, ya le quita el poder al diablo. ¿Dónde tiene poder el diablo? Donde hay pecado. Por eso dice Pedro que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, donde pone cascaritas para ver quién caiga, porque él sabe que él puede reinar donde hay pecado. Pero como Cristo lo destruyó, ya sabemos acá. Y otra vez, el Yair todavía no. Lo destruyó legalmente, pero todavía falta la consumación. Romanos 6, 8 y 9 dice lo siguiente. Romanos 6, 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora note, si morimos con Cristo, y es una representación acá de la muerte con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Entonces, si Cristo no pecó, ¿por qué murió? Si la conexión de la muerte está con el pecado, ¿por qué Cristo murió? Porque Cristo no murió por Él. Porque Cristo murió fue por nosotros. Porque dice la Biblia que el Padre cogió el pecado del creyente y lo puso sobre el Hijo, lo cargó. Y eso fue lo que llevó al Hijo a morir. Cristo, siendo tan puro y tan santo, asumió tu pecado, asumió mi pecado, y por eso fue que fue a la cruz y muere por nosotros, el justo por los injustos. Y entonces por eso es que muere. Él muere en lugar de nosotros, o de otra manera, Él muere pagando la deuda de nosotros. Tú le debías a Dios, yo le debía a Dios todo mis pecados. Fue una ofensa contra la ley de Dios y quedó una deuda impagable. Ahora Cristo viene y paga esa deuda al Padre. Y cuando Él está muriendo en la cruz, el Padre está derramando toda su ira sobre el Hijo. Y digámoslo de esta manera, y el Hijo está sufriendo el infierno que tú y yo íbamos a sufrir.
En otras palabras, el Hijo en la cruz murió tu condenación eterna o tu muerte eterna, para darme la vida eterna a mí. Por eso dice, el que cree en mí tiene vida eterna, porque Él murió pagando la condenación eterna tuya y la mía. Segunda de Timoteo 1:9 al 10. Segunda de Timoteo 1:9 al 10 dice, quien nos salvó, hablando de Dios, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, y lo hizo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el plan suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note lo que dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Pero miren lo que hizo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Cristo, hermanos, es el que vino a quitar la muerte y quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio sacó la vida. Había muerte, pero el Evangelio sacó la vida y sacó la inmortalidad, es decir, para que ya no muramos. Por eso muchos teólogos han preguntado, entonces ¿por qué morimos ahora si estamos en Cristo? Entonces la única respuesta es que estamos en el ya y el todavía no. Ya vencimos la muerte, ya, y eso hay que decirlo, ya vencimos la muerte. ¿Por qué? Porque aunque muera naturalmente, espiritualmente no estoy muerto. Y porque aunque muera naturalmente y espiritualmente no estoy muerto, eso me da la garantía de tener la vida eterna. Así que Cristo venció. Sino que fue una obra inaugurada, pero no ha sido consumada. Cuando Él venga por segunda vez, dice que ahí entonces habrá resurrección de muertos. Y ahí entonces ya entraremos a la gloria. Tendremos cuerpos glorificados. ¿Qué es cuerpos glorificados? Hermano, por lo menos entienda esto, que la naturaleza carnal y pecaminosa que estaba en nosotros ha sido aniquilada. Esa es la resurrección ahora a una vida gloriosa, ya sin pecado. Porque el pecado es lo que trae la muerte, la separación. Entonces ahora sí, Apocalipsis 21:4. En Apocalipsis 21:4 leemos, se jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y ya no habrá muerte. ¿Vio? En la eternidad ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que ahora en adelante, míreme bien lo que le voy a decir. Cada vez que usted tenga un muertico delante suyo, sea su familiar, el amigo, el que sea, y está, usted entiende, yo voy a pasar por ahí, pero esa es mi entrada a la eternidad, a la vida eterna. ¿Por qué? Y eso nos debe ayudar. La muerte física entonces no es un fin para el cristiano, sino es el inicio a una vida nueva. Y miremosla de esa manera. Sí, va a haber dolor, claro. Va a haber dolor cuando un ser querido muere, pero también tiene que haber un gozo. Y yo no sé cómo será eso, pero tiene que haberlo. Porque la Biblia dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Usted ve a Pablo diciendo que el morir es una pérdida o una derrota? Pablo dice el morir es ganancia, pero estoy hablando de los que tienen la vida espiritual. Porque si hay alguien que está muerto espiritualmente, para él la muerte es una derrota, es una condenación eterna, es entrar a un mundo sin fin en condenación. Para mí el vivir es Cristo. Y otra vez, Cristo es la vida para mí. Disfrutamos a Cristo porque eso es la vida. La vida no es tu economía, ni que te vaya bien en eso es secundario. La vida debe ser Cristo. Y el morir es ganancia. Segunda de Corintios 5:6-8. Segunda de Corintios 5:6-8 dice, así que vivimos confiados siempre. Así debemos vivir nosotros, confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿No han pensado eso? Como estoy en este cuerpo, estoy ausente del Señor. Sí, porque no lo podemos ver. Estamos presentes espiritualmente, pero ya físicamente estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Yo no sé si usted ya pasó por ahí. Pablo ya pasó. Pablo dijo, yo quisiera estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. ¿Sabe, hermanos? Yo muchas veces he pensado, porque yo ya casi me acerco, me faltan 2 añitos para llegar a los 60. Entonces yo digo, cada vez estoy no más allá, sino más cerca de encontrarme con mi Salvador. Eso lo vamos a ver cuando veamos el estado intermedio y la resurrección, más cerca de estar con mi Salvador. Y ese es lo que tenemos que tener como creyentes, y de esa manera no le vamos a tener miedo a la muerte.
Y yo soy como Pablo, Señor, pero si me necesitas acá, deme 20 años más. Pero si tú ves que no, y hay otro que va a hacer y lo que yo tengo que hacer y no me necesita, entonces me voy contigo, Señor. Eso es. Otro pasaje. 1 Corintios 15, 51 al 58. Lo leo rápido aquí. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es morir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando a creyentes otra vez. Y vamos a ver por qué dice que no todos moriremos. Seremos transformados, es decir, bueno, vamos a ver quién es. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, es decir, los muertos en Cristo. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, los que estén vivos en el arrebatamiento, no en el rapto, porque no hay rapto, hay ese arrebatamiento. Y eso lo voy a explicar también más adelante en escatología. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Y cuál es la palabra que está escrita? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Vio? Ahí se cumplirá la palabra de Cristo que dice que Él vino inicialmente y derrotó la muerte. Ahora, cuando Él venga por segunda vez se va a cumplir. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es la pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque pareciera que ahora el sepulcro está teniendo la victoria. Y entonces dice acá, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es lo que aguijonea entonces, hermanos? Esa muerte es el pecado. Cada vez que hay más pecado, entonces está chuzando a la muerte, lo está aguijoneando. Y el poder del pecado es la ley, porque por la ley es que se sabe el pecado. Es decir, mientras más ley conozcamos, más pecadores nos damos cuenta que somos. Porque hoy día hay una cantidad de gente que se congrega y no se ven tan pecadores, porque no conocen la ley. Mientras más conocemos la ley, mientras más conocemos a Dios, su santidad, más pecadores nos vemos. Por eso dice que el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, la victoria la tenemos sobre el pecado, obviamente sobre la muerte, así que puede decir esto. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, hay un servicio agradable, genuino, sincero, dedicado y con perseverancia al Señor cuando tenemos en cuenta esto. Y el tercer punto de esta mañana, características de la muerte, solo se las menciono nomás. Hay muchas características, pero quiero traer tres nomás, con su versículo, aunque esto está muy amplio, pero solamente mencionar. Hay unas características de la muerte acá que no voy a dejar pasar, y es, primero, la muerte no es castigo para el creyente. La muerte no es un castigo para el creyente. Porque la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay, para el creyente no, para el impío sí. Número 2, la muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. Que esa es la pregunta que se hace, y como yo dije, bueno, y si ya Dios dio la vida, ¿por qué tenemos que morir? Esto es como parecido al pecado, ¿no? Dios le dice a Adán, el día que peque morirás, y él murió, él pecó, no murió físicamente, pero murió espiritualmente, y con el tiempo murió físicamente. Ahora el Señor viene y es la inversa. Cuando crees en Cristo tienes la vida y no vendrá condenación. Entonces, creímos en Cristo, tenemos la vida, y esta vida que tenemos ahora espiritualmente se va a alargar, que aún va a llegar la muerte, pero luego viene la vida eterna que Él nos ofrece. Pero la muerte, el creyente muere porque estamos en un mundo caído y porque todavía conservamos una naturaleza carnal y pecaminosa. En 1 Corintios 15, 25, 26 dice así. 1 Corintios 15, 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo está reinando y Él va a reinar, dice, hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Sí ve lo que dice aquí? ¿Hay una contradicción aquí con Hebreos? No, en Hebreos dice que Él venció la muerte, venció el pecado, pero lo venció en el ya. Es decir, fue una obra inaugurada, pero
la hora consumada del todavía no va a llegar. Por eso dice aquí, y el postrero enemigo que será destruido será la muerte. ¿Cuándo va a estar destruida la muerte? Cuando se suene la trompeta, lo veíamos en Corintios, el Señor aparece en gloria, entonces los que han muerto serán resucitados y los que estén vivos transformados. Ahí se acabó la muerte. Ahí. Y en tercer lugar, Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. De pronto algunos aquí no estén muy de acuerdo, pero es un punto. Dios usa la experiencia de la muerte física para completar nuestra santificación. Y entonces podemos mirar Hebreos 2, 10, 11, que son palabras de para Jesús, pero que son aplicables a nosotros. Hebreos 2, 10 dice, porque convenía, una conveniencia a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habla de la glorificación, de la resurrección, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, note, perfeccionarse, y esto es Dios, perfeccionarse, Dios a Cristo, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo Cristo fue perfeccionado? Siendo el autor de la salvación de nosotros por las aflicciones. Porque el que santifica y los que son santificados. Ahora pregunto, ¿cómo nos santificó a nosotros? Por el sufrimiento de Cristo en la cruz. ¿Cómo ahora vamos a seguir siendo santificados? Porque el que santifica por los sufrimientos y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y hay más textos. Dice que para que sigáis las pisadas del maestro. Y le digo otro, si en el palo verde hicieron esto, en el seco que lo harán. Y digo otro, la iglesia completa los padecimientos de Cristo. Y un padecimiento es la muerte. Así que cuando muere un ser querido, Dios usa eso para santificar mi vida. ¿Cómo? Yo sé que es difícil, porque tal vez usted ve el lloro, el lamento, la aflicción, y cómo, y hay gente que quiere hasta, pero ¿por qué Dios hiciste eso? Pues si estuviera en contra. Y sobre todo cuando hay gente que uno no entiende, niños, adolescentes, jóvenes, que uno dice, pero si tenía toda la vida por delante. Yo siempre le he dicho de un señor que yo lo veía, dio todo para sacar a su hijo, único hijo de la universidad, y lo sacó y se graduó con honores, y a los días murió. Y uno no entiende eso, pero Dios usa inclusive eso al creyente para santificarlo. No sé cómo, pero lo hace. Y me falta tiempo acá porque tenemos que ir a Hebreos 5, donde dice que después de muchas aflicciones el Señor permite la disciplina para perfeccionar a los santos. Y como dijo, creo que fue, no sé si fue el pastor Sproul, no hay una situación, por muy difícil que parezca, que Dios no use para el beneficio del creyente. Hermano, entienda eso. Estamos en un mundo caído y no por ser creyentes vamos a ser librados totalmente. Dios nos guarda, nos ampara en su divina providencia, pero nosotros estamos expuestos a las acciones de este mundo caído. Así que cuando este mundo caído nos afecta a nosotros por ser un mundo caído, tenemos la esperanza en Dios. Y si tú no entiendes la situación que estés pasando, por muy crítica que sea, agárrese y dígale: Señor, de aquí tú me estás perfeccionando, tú estás usando esto para santificar mi vida. Y eso nos ayuda por lo menos a ver las situaciones diferentes, la vida diferente. Así que aquí, ¿qué vimos hoy, hermanos? Segundo punto de escatología bíblica, vimos la muerte física. Y ahí vimos tres cosas: conexión entre el pecado y la muerte. Cristo vino al mundo para conquistar y destruir la muerte. Tercero, características de la muerte, y vimos tres. La muerte no es castigo para los creyentes. La muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído, y Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. Posteriormente miraremos entonces el estado intermedio del hombre. Vamos a orar, mis hermanos.